Ajá. Vamos a ver por aquí nuevamente, nos conectamos otra vez. Vamos a ver si nos dicen si se está escuchando. Ajá. Ahora Vamos sí. a ver por aquí nuevamente, nos dicen sí. Ok, vamos a bajar los volúmenes nuestros para que no nos haga feedback. Perfecto. Pero acá en mi computadora, ¿no? Escucha cómo así oye todo. Sí. Acá. El teléfono sí, pero... Vamos a ver si nos dicen ustedes los que están al otro lado. ¿Estás en el live qué? ¿En de ahora? Sí. Estamos en vivo. No hagas refresh hoy. Dale refresh y entra otra vez al live qué. Aquellos que están conectándose, déjenos saber. Yo lo escucho bien. No todo lo mutearon. Vamos a ver. ¿Qué nos dicen? Vamos a esperar un poquito a ver. Vamos a ver si nos dicen si se está escuchando. ¿Ok? Ahora sí. En el caso mío, sí. Muy bien. Perfecto. Ahora sí. Ya habíamos orado. Habíamos comentado que estamos viendo Hebreos 12 del 1 al 13. Que el capítulo es precioso. El capítulo es hermoso. Es un capítulo digno de verlo completito. Pero, pues vamos a estar viendo solamente los primeros 3 versos porque es demasiado, es riquísimo. Esto es riquísimo. Muy bien. Me dicen, yeah, se escucha bien. Sí, Carolina Soe. Ok, perfecto. Qué bien. Pues dice así la palabra en Hebreos. Por lo tanto, también nosotros que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, librémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Por lo tanto, consideren a aquel que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores, para que no se cansen ni se desanimen. Palabra preciosa del Señor. Aleluya. Bueno, pues vamos rapidito. El libro, ¿qué libro es este que estamos estudiando, Marena? Hebreos. Hebreos. Y ese título está basado bien sencillamente en los destinatarios, que eran los judíos cristianos, los hebreos. Está dirigido a ellos, ¿ok? Esto es un libro del Nuevo Testamento, ¿ok? Es una carta y es una carta preciosa. El autor, ¿quién es el autor? De eso hay mucho debate. Question mark. Desconocido. Se han propuesto diferentes autores como Bernabé, Lucas, Pablo. Algunos dicen que pudo haber sido Apolos. Algunos dicen que sí que pudo haber sido Bernabé, ¿verdad? Hay muchos que están a favor de eso. Yo creo que Mare está a favor de eso, que fue Bernabé. Mare es Team Bernabé. Si hay alguno por ahí que sea Team Pablo, Team Bernabé, pues nos dejan saber. Algunos dicen que fue Apolo, ¿ok? Pero se cree que fue un cristiano de segunda generación. ¿Qué quiere decir esto? Que no fue un cristiano que conoció necesariamente, estuvo en el tiempo de Jesús, en el año 30, 31, por ahí, no fue testigo de la crucifixión y resurrección de Jesucristo, sino que es un cristiano que aprendió de otros cristianos, ¿ok? Es un cristiano que conoce la historia, que conoce sobre profecía, que conoce muy bien lo que es el tabernáculo, lo que significa cada instrumento dentro del tabernáculo. Como Lucas. Sí, una persona muy culta, sí. Citó ampliamente la Septuaginta, o sea, es una persona que conoce, un experto en la escritura, ¿verdad? Se podría decir, y que tenía gran habilidad en componer. Esta persona desde el principio, en el primer capítulo, en los primeros versos, ya ahí expone cuál es su tesis, que Jesucristo
es lo más grande que Moisés, más grande, y eso ya lo vamos a ver. El mayor. Es el mejor. Esa es la palabra clave. La palabra clave del libro es mejor. La obra y la persona de Jesucristo son mejores, son suficientes y son perfectas. ¿Ok? Cristo es el tabernáculo, lo que significa cada. Son mejores que el antiguo pacto, es mejor que Moisés, Jesucristo es mejor que el sumo sacerdote, Jesucristo es mejor que Josué, ¿ok? El sacrificio de Jesucristo es mejor que el de los corderos, o sea, Jesucristo es lo mejor. Entonces, pues esa tesis la establece desde el principio y la desarrolla hábilmente a través de los capítulos del libro. Sí, ¿verdad? La fecha que tiene de más o menos composición se cree que fue para finales de la década del 60, para el año 66, tal vez después de Cristo. ¿Y de qué trata entonces este libro, Marina? ¿De qué no? ¿De qué no? De todo. ¿De qué no? Pues el libro lo que está tratando es de estos cristianos que son judíos, que ahora están entrando en una persecución. ¿Por qué? Porque la ley del tiempo daba espacio para que los judíos, ¿verdad? La religión judía se manifestara. El gobierno romano permitía, o sea, había legalizado la religión judía. Ellos tenían su espacio, pero la religión cristiana, o sea, el cristianismo, no tenía espacio, ¿ok? Entonces, los mismos judíos, más los romanos, más los griegos, estaban encontrados con el cristianismo, sobre todo los judíos. Entonces empiezan a denunciarlos, a los cristianos. Y estos cristianos se ven, aunque eran, ¿verdad? Eran fieles, amaban a Dios, estaban buscando a Dios, pero se ven en un entredicho, porque la presión era tanta que estaban tratando de regresar, estaban sucumbiendo, ¿verdad? Se estaban cansando de la lucha que tenían, de la persecución, y estaban pensando en regresar al judaísmo, ¿ok? Estaban pensando en regresar a sus raíces y dejar a Cristo, perdón. Entonces el escritor de Hebreos le dice, no, espérate, mira tu historia, mira en Cristo el cumplimiento de todas las cosas. Todo aquello que en el judaísmo era bueno, en Cristo es mejor. En Cristo está ya, ¿cómo es? Completo, está pleno en Cristo Jesús, en la figura de Jesucristo. No te hace falta más nada. Entonces, pues, de eso trata el libro. ¿Qué tipo de documento es? Marina, vamos a ver. ¿Qué tipo de documento es Hebreos? Epístola. Es una pistola. Una pistola, madre. ¿Qué es eso? ¿Qué es una pistola? Es una epístola, ¿ok? Es una epístola. Es una epístola, dice uno de los escritores, que es larga y es muy formal, ¿ok? Que está escrita en un excelente griego koiné. El griego koiné era un griego común, pero esto está escrito, mira. Sí, fino. Fino, ¿ok? Que su estilo es excelente. El vocabulario del escritor de Hebreos es amplio. Se cree que, ¿verdad? Que se ve que está escrita por alguien muy culto, ¿ok? Y es la unión perfecta entre una carta y un tratado formal. Sí, ¿okay? que cuando tú vienes a ver, es lo que se define como una epístola y una carta, son dos cosas diferentes. Okay. La epístola es formal, es como un tratado. La carta era para una persona como Filemón, Timoteo. Okay. Pero las epístolas se leían a las iglesias. Pero casi siempre las cartas y las epístolas de la Biblia son tan complejas que se clasifican como ambas. Okay. Sobre todo hebreo. Muy bien. Porque son escritos tan complejos y tan complicados que podría ser para una persona para tratar una situación específica o se leía a las iglesias también. Muy bien, eso exacto. Es complicado. Y eso es lo que pasa con Hebreos, sí. ¿verdad? Hebreos tiene esa mezcla. Le falta el saludo, no tiene el saludo típico de una carta,
Y le falta la acción de gracias al principio también, no tiene la acción de gracias, que son dos cosas que tiene, en verdad, una carta, pero sí tiene entonces la parte principal y la despedida. Como dijimos ahorita, desde el principio el autor expone cuál es la tesis y la desarrolla punto por punto, bien, ¿verdad? Con mucho detalle y muy hábilmente convence en cada punto, ¿verdad? A través de toda la carta. Y esto entonces la convierte en un tratado formal, o sea que tiene los dos elementos. Y es un tratado que se envió a la iglesia como una carta. Y de seguro se hubiera visto, hubiera sido la norma pues, de este tipo de tratados que no solamente se leyera a estos destinatarios, sino que fuera universal, o sea, que se leyera en otras iglesias. ¿Okay? ¿Qué características particulares hay en Hebreos? Válgame Dios, que Hebreos tiene unos versos grandísimos ahí. Grandes, grandes, grandes. Hay textos que usted podría citarlos por montones. Entre uno de los, vamos a decir que son fundamentos de la fe cristiana, entre uno de los textos, yo diría, fundamentales de Hebreos, podríamos decir que está el capítulo 11, ¿verdad? Sí. No sé si ustedes están de acuerdo. Es un capítulo precioso. ¿De qué nos habla Hebreos 11? De la fe. Sobre la fe, perdón. Sobre la fe. Y entonces, ahí eso es un caudal de bendición, de edificación, que vamos a entrar un poquito a Hebreos 11 también. Y entonces tenemos otros que hablan de la palabra, que es como espada cortante, ¿verdad? Más que espada de dos filos, que penetra, discierne los pensamientos. Eso está en Hebreos. La disciplina, que de momento no nos gusta la disciplina, pero si el Señor nos deja sin disciplina, venimos a ser bastardos. Eso está en Hebreos. O sea, hay una riqueza grandísima de textos ahí que podríamos estar toda una semana hablando del libro. Hebreos 11, y vamos ya a entrar directamente al capítulo 12. Hebreos 11 y 12 no son dos capítulos separados. Realmente es una unidad continua, ¿ok? Hebreos 11 y 12 son una unidad continua. El texto inicial en Hebreos 11 nos va hablando de quiénes. Nos habla de los héroes de la fe. Y va creciendo, ¿verdad? Eso va creciendo y llega a su punto culminante realmente en el capítulo 12, en los versos 1 y 2. Ese es el punto culminante de lo que se supone que sea el capítulo 11. Realmente termina, no que termina, sino el punto culminante es como una historia, ¿verdad? Y crece y crece y crece. Y su punto culminante son Hebreos 12, 1 y 2. Y vamos a ver, ¿qué dice Hebreos 1? Vamos a ir poquito a poquito, vamos a hacerlo como, a desmenuzarlo, como un bizcochito, lo vamos a picar en pedacitos. Hebreos 12, 1a, dice así: por lo tanto, también nosotros que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor. Ok, así empieza el capítulo 12, por lo tanto. ¿Qué quiere decir ese por lo tanto? Cuando usted vea por lo tanto, tiene que ir hacia atrás. Y ese por lo tanto se contesta, como hablamos ahorita, en el capítulo 11, ¿ok? Dice, por lo tanto, también nosotros que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor. ¿Y quiénes son esos testigos, Mare? Una nube. Los héroes de la fe. Los nubes, ok, muy bien. Una nube. Ok. Los testigos son una nube, dice Mare. Ok, los testigos son los héroes de la fe que están en el capítulo 11. Ok. De la que habla que hizo Todo. proezas, hermanos del Señor, milagros. Muy bien, muy bien. Sacrificios que hicieron. Ahí aparecen, mire, vamos a ver rapidito. ¿Quiénes aparecen ahí? Mire. Ajá, dime. ¿Quiénes aparecen rapidito? Abraham, Abel, Enoc. ¿Quién más? Noé, Isaac y Jacob, Sara.
Abraham otra vez, Jacob, ajá, Jacob y Esaú, sí, Moisés. excelente. Todos esos, ok, el capítulo 11 empieza hablándonos de estos héroes, de lo que alcanzaron en Dios. Ellos hicieron grandes cosas, pero no solamente, ese capítulo es muy balanceado, no solamente nos habla de las victorias de estos héroes, sino que nos habla también de algunos personajes que no menciona ni por nombre, pero que sufrieron. Ahí dice que algunos fueron aserrados y se cree que está hablando ahí de Isaías. Y empieza a hablar y dice que hay unos que estos hombres y mujeres, el mundo no era digno de ellos. ¿Usted sabe lo que es esto? Gente que tenía una fe tan preciosa en Dios que el mundo no era digno de haberlos recibido. Pero no todos recibieron lo prometido. ¡Wow! ¿Cómo es? Espera, o sea, Dios prometió algo y ellos dieron su vida por eso y no lo recibieron. No lo vieron en vida, ¿verdad? Porque se murieron antes de que... Murieron antes, dieron su vida. De que se cumpliera. Vieron en Dios algo tan poderoso, tan hermoso y tan digno de confianza que dieron hasta su vida. ¿Ok? O sea que grandes victorias, pero también grandes sacrificios y lo que podría parecer como podríamos decir, una gran derrota. ¿Ok? Pero no es derrota. En sí lo que él está diciendo es que estos testigos vivieron una fe tan poderosa y estos testigos son como los corredores que iban al estadio, ganaban la carrera, ¿verdad? Corrían la carrera, llegaban a la meta, no ganaban la carrera, sino que corrían hasta la meta, alcanzaban la meta y se quedaban al otro lado animando a los demás corredores a que también alcanzaran la meta. No quiere decir que estos testigos están desde el cielo mirándonos. No quiere decir que Moisés nos está mirando. Eso no es lo que dice el texto. Lo que dice el texto es que la vida de Moisés nos anima, ¿ok? Si Moisés llegó a la meta, nosotros podemos llegar también. Si Moisés hizo grandes cosas para Dios, nosotros también podemos hacer grandes cosas para Dios. Eso es lo que dice el texto. También yo creo ¿Ok? que es como pues no diría advertencia, es como un disclaimer, como que mira, no todo el mundo ve su promesa cumplirse. Uh-huh. Es como que habla de la fidelidad del Señor, porque el Señor sí es fiel y sí cumple sus promesas, pero no necesariamente veremos esa promesa cumplida. Uh-huh. Muy bien. Yo lo que pienso es que ellos, la fe de ellos era tan grande que ellos sabían que aunque se iban a morir y no lo iban a ver, que sabían que iba a pasar Sí. en el futuro, aunque ellos no lo pudieran ver en ese momento. Muy bien, sí. Ok, desde los principios, ¿verdad? Desde el Génesis, el Señor, Dios es un Dios de pacto y de promesas, ¿verdad? Y Dios le hizo promesas a Abraham, le dijo, tu descendencia serán como la arena del mar, como las estrellas del cielo, pero Abraham no vio el cumplimiento de esa promesa. Nosotros sí lo vemos, pero él no. Exacto, pero la promesa se cumple, aunque Abraham no la vio a capacidad. Abraham vio la semilla en Isaac. Claro, pero no vio todo el desenlace de la promesa. Hombres como Isaías tuvieron la promesa en su boca, profetizaron, vieron la obra de Dios, vieron cómo Dios se movía, vieron que mucho de lo que ellos habían profetizado se cumplió, pero no vieron toda la profecía cumplida a capacidad, no vieron a Cristo. Isaías profetizó en el capítulo 53 sobre el siervo sufriente. Lo tuvo en sus labios, tuvo esa preciosa profecía en sus labios y en sus manos para escribirla, pero no lo vio. ¿Ok? Moisés no entró a la tierra prometida. Moisés, exacto. De esas cosas, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir esto que estamos hablando. Entonces, esa es la gran nube de testigos, personas que lo dieron todo, vivieron intensamente por Dios, pero no vieron el cumplimiento total. Entonces, el escritor de Hebreos comienza diciendo en el verso 1 de Hebreos que aquello que hablaron los profetas se ha cumplido en Cristo Jesús. ¿Ok? En el Hijo de Dios. Entonces, pues todas estas personas son esos héroes de la fe y ahora Hebreos 12 nos dice, míralo, ellos lo lograron
Ellos lo hicieron, ¿ok? Así que, pero ellos también estaban mirando a alguien, ¿ok? Así que la fe de estos hombres y mujeres de Dios estaba puesta ¿en qué? En algo, en una cosa. En una energía. En una energía, en una fuente, en una estrella, en el sol, en el universo. No, ¿verdad? Esa es la nueva ahora. No estaba... En Gaia. Exacto, no estaba en la tierra, no estaba en la madre tierra, no estaba en el universo, no estaba puesta su fe en otra cosa, sino estaba puesta en Dios. Entonces, en el verso 12b, vamos a dividir uno, ¿verdad? Perdón, el 12b no, en el verso, capítulo 12, verso 1b, vamos a dividir los versos en pedacitos. En el 1b dice, librémonos de todo peso. ¿Y qué es eso de librarnos de todo peso? Que te saques de encima lo que te pesa. Ok. Que estés más liviano. Recuerde, aquí vamos a estar viéndolo como si fuera una competencia, una carrera. Entonces, él le está diciendo al cristiano como un corredor, a este judío cristiano que está siendo perseguido, le está diciendo, quítate todas aquellas cosas que no son pecado, pero que te crean peso. O sea, él lo está viendo como si el corredor tuviera una ropa puesta encima. Los corredores para ese tiempo corrían casi desnudos. Hoy en día los corredores, si ustedes ven, usan como una ropa de licra bien termales, bien pegada para cortar el viento mejor. Ellos no usan ya camisas anchas como antes, ni pantalones cortos, anchos, como se hacía en algún tiempo, sino que ahora... Las mujeres usan que parece hasta ropa interior, Exacto. Un bracelito y Exacto. ¿Sí? Guantecito. Entonces, es lo que está diciendo, hay cosas en tu vida que tienes que soltar, las que son lastre, que te hacen más pesado. Y ahí podríamos decir, qué sé yo, los temores que ellos tenían de la persecución, esa ambivalencia de que vuelvo atrás, ¿qué hago con mi vida? Regreso o sigo hacia adelante, ¿verdad? Todas esas cosas, esas dudas que tenían, puede ser vagancia, puede ser desorganización, todas esas cosas nos hacen bien pesados. El no enfocarnos, el distraernos, todas esas cosas no es que son pecados, pero nos hacen pesados, no podemos correr esta carrera tan preciosa. Malas mañas que tenemos, malas actitudes, coraje, complejos, pereza, distracciones, todo eso puede ser. Pero él dice dos cosas, dice, quítate, líbrate, y es literalmente como si te estuvieras quitando una ropa, líbrate de todo el peso y añade otra cosa más. Y del pecado que nos asedia. Ok, ahí el pecado, entonces él lo presenta como si fuera una fiera, un animal salvaje que está en la maleza. Tú vas corriendo, te quitaste todo el peso que te aguantaba, pero entonces, ¿qué pasa? Hay por ahí un peso que es de pecado. Ya eso es otra cosa, ¿ok? Ahí ya ahí está entrando a que el pecado está alrededor tuyo, te está acechando, y Dios le dijo a Caín, antes de que matara a Abel, ten cuidado, porque el pecado es como una fiera salvaje que te quiere dominar y te va a devorar. Caín no le tomó el consejo a Dios, ¿y qué le pasó? Eso mismo le pasó. Lo que él está diciendo, cuando estés corriendo la carrera de la vida, la carrera cristiana, no te sientas tan confiado como que el pecado nunca te va a alcanzar. No te sientas tan confiado como que eso no me va a pasar a mí. Pablo dijo, el que cree estar firme, mire que no caiga. ¿Verdad? Que uno nunca puede pensar, estas cosas no me van a pasar a mí. Yo confío tanto en mi fe que esto no me va a pasar a mí. No, ese pecado está asediando y hay que deshacerse de él. Hay que estar muy apercibido, hay que saber dónde está, qué es lo que está pasando y no caer en él. ¿Ok? Y seguimos entonces, ¿verdad? Y dice ahí, vamos, dice, y corramos
con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ok, yo estaba viendo, ¿verdad?, qué es eso de la carrera, y esta carrera que él nos presenta aquí, el escritor, es como un maratón. El maratón son 26.2 millas. Y hay una leyenda griega que dice que Filipides, no le vaya a poner así bueno, sabrá Dios si hay alguien viéndonos. Filipides, ¿cómo estás? Saludos. No le vaya a poner a su hijo así, Filipides. Sí le voy a poner. Sí, no. Fue enviado a correr desde la batalla de Maratón hasta Atenas para anunciar la victoria de los atenienses, ¿verdad? Para decirle a ellos el fin, para anunciarles la victoria, para que los atenienses no quemaran la ciudad, porque ellos pensaban que ya iba a terminar todo, iban a quemar la ciudad. Y Filipides fue corriendo, ¿verdad? Según desde Maratón, según la leyenda, hasta Atenas, y allí gritó, hemos vencido. ¿Ok? Allí gritó, hemos vencido. Por eso al maratón le llaman maratón. Y gritó Nike o Nike, ¿verdad? Y dijo, hemos vencido. Hemos vencido. Por eso Nike se llama Nike. Después esto, ¿verdad? En el tiempo de Roma, pues se corría en un estadio y la medida que ellos utilizaban eran 600 pies griegos. Y volviendo al texto, dice, corramos como... Con paciencia. Con paciencia. Esta carrera de la vida, la carrera cristiana, no es una carrera de 100 metros. La carrera de 100 metros es la que cuando sale el disparo, eso es y llegamos. No, la carrera cristiana es un maratón, la que él presenta ahí. Y por eso dice que tenemos que correrla con paciencia. Con paciencia es con tenacidad, es insistente, es con fe, es correrla, mira, con la mira en la meta. Y ya vamos a ver quién es esa meta. Con perseverancia, ¿ok? Sabiendo que no hemos terminado, pero tampoco podemos mirar hacia atrás. El corredor no mira hacia atrás. Este corredor no está mirando hacia atrás a ver qué dejó, no está como la mujer de Lot, que después que estaban fuera de la ciudad, se puso a mirar. No, esto es corriendo. Estamos en un maratón en la vida cristiana. Entonces, en el capítulo 12, verso 2a, dice, este es el centro de todo esto. ¿Qué dice? Fijemos la mirada en Jesús. Fijemos la mirada en Jesús. Entonces, de momento nos dice, los corredores, ¿en dónde ponen la mirada? En la meta. Pero si nosotros vamos a fijar nuestra mirada en Jesús, es porque Jesús es la meta. El que miró a Jesús ya ganó, ¿verdad? Entonces la meta no es una cosa, sino que es una persona, ¿ok? No es solamente la meta, Jesús no es solamente la meta, sino que Jesús va con nosotros como un corredor a nuestro lado, va animándonos, va ministrándonos, va sanándonos, va apoyándonos, va restaurándonos, va haciendo una obra poderosa en nuestra vida para que nosotros podamos llegar al final, ¿ok? Así que Jesús nos muestra el camino, es el refrigerio para nuestra alma cuando el camino se pone difícil. Y entonces Él nos llama a fijar nuestros ojos en Jesús. Y cuando dice que fijemos los ojos en Jesús, no es una mirada rápida de, ok, miré a Jesús y seguí corriendo, sino que es los ojos puestos ahí, insistentemente, sin quitar ni un momento la vista de Jesús. Enfocado. Completamente enfocado, mirando ahí al Señor, mirándolo fijamente, sabiendo que Él es la vida, que Él es la esperanza, que sin Él me pierdo, que sin Él no llego, que mirándolo a Él ya llegué. ¿Ok? Y eso es lo que nos está diciendo el autor de
de esta carta. Entonces en el verso 2b dice, volvemos otra vez, dice, fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Oye, yo no sé por qué cada vez que escribo consumador, el autocorrector me pone consumidor. Sí. Eso es una batalla. Él no entiende que hay otras palabras que no es solamente consumidor. Consumador existe. ¿Qué quiere decir esto? El autor y consumador. ¿Quién fue a la cruz? Jesús. ¿Y quién resucitó? Jesús. Jesús. O sea, es una obra completa. Uh-huh. Jesucristo fue a la cruz, murió por nuestros pecados y al resucitar, ¿qué hace? Hace que nos da vida eterna, ¿ok? O sea, completa, no son dos obras aparte, sino que es una obra completa, ¿ok? Cristo, lo que él está diciendo es el que origina la fe, es el que diseña la fe. Cristo es el diseñador de la fe, Cristo es la fe, ¿ok? Hoy en día las palabras como que qué sé yo, se desvirtúan. Hoy la gente tiene fe en la fe. Dan gracias al universo, dan gracias a la vida, dan gracias a las cosas. No. No es fe en la fe, es fe en Cristo Jesús. Y Cristo es la fe. Sin Cristo no hay fe. Y Cristo es la obra completa de la fe. ¿Ok? Es el que inventó la fe, es el que la diseñó y es el que dice cómo funciona, es el que tiene el mecanismo de acción, es el que la hizo perfecta. ¿Ok? Nos enseñó cómo se ve la fe, cómo se vive la fe. ¿Y cómo Él nos enseñó la fe? En la cruz, en la resurrección, sanando, bendiciendo, viviendo, lleno del Espíritu Santo. Yes. Amén. Podemos hacer un llamado y todo, yo creo. Yo paso el llamado también. ¿Ok? Así que Jesucristo es la fe. ¿Ok? Y él estaba leyendo un comentario que decía que autor y consumador es lo mismo que decir que Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. ¿Ok? Él es el todo, Él es el completo, Él es pleno. ¿Ok? Entonces dice, el autor y consumador de la fe, el cual quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Ok, Él es el autor y consumador de la fe. Cristo es lo mejor que hay según el autor. Y es la verdad, ¿verdad? Lo creemos, claro que sí, pero el autor está llevando este enunciado. Cristo es lo mejor, Cristo es lo mejor. Pero esta persona que es lo mejor fue a la cruz con gozo. Sufrió con gozo. Menospreció el insulto, la vergüenza que era la cruz. ¿Ok? ¿Qué pasaba con la cruz? Ok. Hoy en día, cuando a alguien lo sentencian a muerte, que es algo muy trágico, las personas van ¿a dónde? ¿A dónde los llevan para ejecutarlo? La silla eléctrica. La silla eléctrica, la cámara de gas, no sé si todavía hay algún pelotón de fusilamiento o la horca. Inyección letal. Pero por difícil sea y por triste sea, ¿verdad? Estos mecanismos no tienen el estigma de que cuando tú estás ahí adentro, tú eres maldito. ¿Verdad? Es más, en muchos casos, los familiares de las víctimas no quieren que estas personas, que los criminales o los sentenciados sean ejecutados. Muchas veces prefieren pues que no les quiten la vida, que cumplan una sentencia, pero que no les quiten la vida. No hay ese estigma de que el que murió en la cámara de gas es una persona maldita y es una vergüenza morir en la cámara de gas o en la silla eléctrica, lo cual volvemos y decimos es trágico. En el caso de Jesús, aparte de lo trágico que era morir en la cruz tenía, ya en la ley decía, maldito aquel que muere en un madero.
Y como decíamos, el día de resurrección, a Jesús le consiguieron una tumba nueva, pero no era porque fuera bien, wow, vamos a conseguirle lo mejor, sino porque como estaba maldito, no lo querían en el panteón familiar, no lo podían poner con todas las demás familiares, no lo podían enterrar con José, no lo podían enterrar con los tíos, no lo podían enterrar con los abuelos. Tenían que enterrarlo aparte porque era maldito, si no lo ponían en una fosa común con todos los crucificados. Entonces, la muerte de Jesús fue trágica, fue cruel, fue terrible. Lo escupieron, lo abofetearon, lo insultaron. No sabemos ni, hay cosas que no están en la Escritura, ¿verdad? Que no sabemos ni aquellas cosas que se habrán dicho de él, que le habrán dicho. Y dice la palabra que él menospreció esa vergüenza, la tuvo en poco, dijo. La resurrección está tan brutal, la obra mía va a estar tan completa, voy a bendecir tantas vidas, esto va a ser una victoria tan aplastante contra el enemigo, contra el pecado, contra la muerte, que yo menosprecio la cruz. Pasar por la cruz no va a ser nada comparado con el gozo que hay al otro lado. ¿Qué usted cree de eso? Yo lo comparo como cuando estamos pariendo a nuestros hijos, que pues uno está sufriendo dolor, ¿verdad? Porque está dando esa criatura a la luz, pero cuando sale ese bebé y te lo ponen encima, a uno no le importó nada de lo que le dolió, porque ese bebé está bien. Muy bien. Sí, el parto es sumamente doloroso, ¿verdad? Y pues la madre, por tener a su hijo, por tener ese bebé, esa bebé en los brazos, dice, pues mira, yo paso por esto. Sufro. Y entonces Jesús, ¿verdad? Dice aquí que fue en manos de ¿quiénes? Sufrió que en manos de pecadores. O sea, los que le pegaron, los que le dieron, los que abofetearon, no eran dignos ni de tocarlo ni de mirarlo. O sea, fue algo terrible. Y él tuvo eso en poco. Él estaba fijado en la victoria de la cruz y en la victoria de la resurrección, en lo que obtendría a través de. Para él la cruz fue un instrumento para llevar la muerte a la muerte, a su fin. Y para darle un golpe terrible al pecado, para acabar con él y darnos esa victoria a nosotros y hacernos más que vencedores. Aleluya. Amén. Amén. Y dice en el verso 3, por lo tanto, consideren a aquel que sufrió tanta contradicción de parte de pecadores, para que no se cansen ni se desanimen. Y ahí está el segundo por lo tanto. El verso 1 comienza diciendo por lo tanto. ¿Ok? Y ahora en el verso 3 vuelve y dice por lo tanto. O sea, con esto que te he explicado es lo que le está diciendo el escritor de Hebreos. En los versos 1 y 2, pon atención a lo que te he explicado en estos dos versos. Así que por lo tanto vas a hacer esto y esto y esto. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la exhortación de ese por lo tanto? Termina de esta forma: no se cansen ni se desanimen. Prácticamente lo que está diciendo es esto, y nos lo dice a nosotros, te lo dice a ti, me lo dice a mí hoy. Nos dice, ya los mártires corrieron esta carrera, Moisés ya corrió la carrera, Isaías corrió la carrera, Adán corrió la carrera, Jacob, toda esta gente corrieron esa carrera. María, la madre de Jesús, toda esta gente corrieron la carrera. Jesús corrió la carrera. Lo dejó todo organizado. Dejó todo cuadrado. Lo completó todo. Ahora, ¿a quién le toca correr? ¿A ti? ¿Sí? Ahora es tu turno. Por mucho sufras, no vas a sufrir tanto como Jesús. Porque el autor de Hebreos en el próximo verso dice,
Y no llores mucho porque todavía no has sufrido hasta la sangre. No has derramado tu sangre todavía por Cristo Jesús. Estás siendo perseguido, está difícil la cosa, pero todavía no has derramado la sangre por Jesús. Y si la derramas, no vas a derramar tanta como Él. ¿Ok? Así que ahora te toca correr a ti. El escritor de Hebreos nos lleva desde estos héroes de la fe a Cristo Jesús y ahora pone, como decimos acá en Puerto Rico, la bola en la cancha nuestra. Dice, ahora te toca a ti correr. Ya tienes al autor y consumador de la fe, ya tienes el camino trazado, ya tienes la meta frente a ti, el Espíritu de Dios está contigo. Ahora corre con paciencia la carrera que tienes por delante y no te canses y no te desanimes. Amén. Esto está bueno. Amén. Por ahí dice el pastor Edwin Lemuel, excelente ejemplo como un parto. Eso es así, eso es así. Y los partos son difíciles y no son bonitos. Yo nunca he visto ni en televisión ni en vivo. Yo vi a las dos hijas mías cuando nacieron y en los sufrimientos de la madre, eso es una cosa terrible. Sí, y los sufrimientos del bebé también. Yo sufrí. Sí, no es nada nice, ni nada lindo. No hay como ponerlo de que sea lo más hermoso del momento. Pero al final es una gran bendición, es una gran bendición. ¿Ok? Jesucristo con esto, con su obra preciosa y perfecta, como hablábamos el domingo, Jesucristo estaba mirando la cruz, pero estaba también mirando la resurrección, estaba mirando lo que estaba ganando para nosotros. Con la resurrección viene el perdón de pecados, con la resurrección viene la vida eterna, con la resurrección viene la victoria sobre la muerte, con la resurrección viene el bautismo del Espíritu Santo, viene Hechos 2. Viene la llenura del Espíritu Santo, viene la santidad, vienen los dones. ¿Ok? Así que es una obra completa, perfecta, que Jesucristo la pone en nuestras manos. ¿Y cómo lo vamos a correr ahora? Si tenemos todo esto. Tenemos a Cristo que va corriendo con nosotros. Tenemos tanta bendición. Mire lo que dice Pedro sobre la resurrección. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Y es lo mismo que nos está diciendo el escritor de Hebreos. Ten esperanza, ten fe. Cristo resucitó, sigue hacia adelante. No tienes que temer. Puedes seguir hacia adelante y vas a tener la victoria. Ya la victoria te fue dada en las manos. Ya Cristo la ganó por ti y la ganó por mí. ¿Ok? Entonces si hay que mirar fijamente a Jesús, yo me preguntaba, ¿a quién miraba Judas? Judas Iscariote, ¿a quién estaba mirando? Estaba mirando el dinero. Es más, yo creo que estaba mirando, el dinero fue como una transacción, yo diría, secundaria. Yo creo que Judas estaba mirando a Cristo desde un punto de vista político, de ambiciones, estaba mirando tal vez hasta nacionalista, patriótico, de una forma enfermiza, ¿verdad? Porque sí, uno ama su tierra, uno ama su pueblo y uno desea lo mejor para su pueblo, pero tal vez Judas no lo vio, lo vio desde una perspectiva enfermiza, veía en Jesús un político y no veía al Redentor. Juan y Jacobo, válgame Dios, que estaban allí con Jesús. ¿A qué Jesús estaban mirando? La fama y el poder. Estaban mirando la fama y el poder. De hecho, aquí el texto más adelante dice que Jesucristo fue el que se sentó a la diestra del Padre. Entonces, ahí querían estar. Chulo. Juan y Jacobo. Eran buenos. Una niñita de la iglesia dijo que a la derecha iba Jesucristo
y que a la izquierda no se podía sentar nadie porque ahí le tocaba el Espíritu Santo. Eso fue Dali. Ella lo cuadró, ella dijo, el Padre en el medio, Cristo acá, no había espacio para Juan y Jacobo. Dali sabía más que Juan y Jacobo. ¿Ok? Así que imagínense que estaban mirando Juan y Jacobo. Estaban mirando fama, estaban mirando el trono, estaban mirando ser mejores que sus compañeros. No estaban mirando a Cristo. Pero, como hablábamos el domingo, que estaba mirando María Magdalena. María Magdalena estuvo a los pies de la cruz. Estuvo cuando enterraron a Jesús y fue la primera en el sepulcro. Ella estaba mirando a Cristo. ¿Dónde lo has puesto? ¿Dónde está mi Señor? Yo me lo llevo. Yo quiero a Cristo. Yo quiero a mi Señor. Ella estaba mirando a Jesús y fue la primera en anunciar a Cristo Jesús, resucitado de los muertos. Entonces, los lectores originales de Hebreos estaban buscando una salida rápida, una salida fácil a su situación de persecución. Y uno entiende, o sea, yo no estaba allí, una persecución no es fácil, no hay cómo. Ellos estaban siendo maltratados, estaban siendo perseguidos, y ellos estaban, sus piernas ya estaban temblando, y estaban buscando una salida, y la salida era regresar, era mirar atrás otra vez. Entonces nosotros tal vez al momento no tenemos una persecución, tal vez no tenemos tanta, con todo lo que está pasando, aún así no tenemos tanta oposición, pero aún así a veces nos sentimos decaer. Mucha gente que andaba con nosotros al principio ha mirado atrás, ya no están. Mucha gente ve que la cosa se pone difícil y dan un salto a la vida que tenían anteriormente. Entonces el escritor de Hebreos vuelve y nos recuerda, fija tu mirada en Jesús, no te desanimes, no dejes el ministerio, no sueltes, tú pusiste las manos en el arado, no mires para atrás, no vuelvas, no retornes, sigue con la mirada fija en Jesucristo. Todas estas personas, todos estos héroes de la fe pusieron su fe en Dios, entendieron que Dios era tan maravilloso y tan digno de confianza que era necesario poner toda su vida y, como decía Pablo, su depósito en Dios. Todo lo pusieron en las manos de Dios. Pablo lo puso todo en las manos de Dios. Lo demás para él era basura, pero todo su depósito, dice Pablo, dice, él es fiel para guardar mi depósito. Todo lo que yo tengo de valor lo puso en Dios. Y ellos no estaban allí para perder sus vidas, estaban para ganar sus vidas. Dijeron, es necesario que nosotros pongamos nuestras vidas en Dios, porque así es que la ganamos. Así tenemos la victoria. Así ganamos la vida, puesta en las manos de Dios. Sí que en los versículos antes, en el capítulo 11, habla para que nosotros también podamos ser perfeccionados. Ajá. Y la palabra perfeccionado va directamente conectada a la palabra consumador. Cuando uno lee Hebreos 12:2 en inglés, en vez de decir consumador, dice perfecter of faith. Muy bien. El perfeccionador de nuestra fe. Y entonces ese consumador es el teleiotis, que es un final que no se supera. Es lo máximo, que no se puede poner mejor. Amén. Y eso es lo que hay para los que dan el todo, para los que ponen su depósito en el Señor, ganan un final que no se puede superar, porque Amén. Ganan a Cristo. Tremendo. Amén. Eso está bueno, Mari. Ya Mari está calentando motores, muy bien, pero estamos ya para terminar, Mari, estamos para terminar. No, pues ahí vamos. Te pregunto, ¿has encontrado en Dios una fe tan valiosa como para invertir tu vida en ella? ¿Has encontrado la fe en Dios que es tan valiosa que vale la pena invertir toda tu vida, dirigir tu familia a los caminos de Dios? Es importante tener puntos de referencia, como los héroes de la fe. Hay hermanos de la iglesia que son nuestros puntos de referencia también, ¿verdad?
Uno tiene mucha gente que uno conoce de la iglesia, miembros de la familia, gente de fe que uno los estima y uno los ve como gente digna de imitar. Aún así, al final del día, no hay nadie como Jesús. Y yo te aseguro que todos estos héroes de la fe estaban mirando a Jesús. Y yo te aseguro que esos hermanos de la iglesia, que son gente de oración, que son gente digna de imitar, están mirando a Jesús. Y yo te aseguro que los ancianitos y familiares y el tío y el abuelito y aquella gente de Dios, de tu familia, que tú dices, son dignos de imitar, estaban mirando a Jesús. Y sin embargo, Jesús nos estaba mirando a nosotros. Y Jesús nos estaba mirando. Es como que Él nos estaba mirando a nosotros. Amén. Nosotros éramos Él es la meta para nosotros, pero nuestra salvación era su meta. Es una cosa... Precioso. Precioso. Muy lindo y muy completo, ¿verdad? Y nosotros somos prácticamente, ¿verdad?, pasajeros aquí. Eso es lo que somos. Vamos mirando la obra que Dios ha hecho. A nosotros solamente no nos toca hacer la obra de salvación, sino nos toca correr. Correr con paciencia y ver la salvación como desarrollarse frente a nosotros. Porque nosotros somos salvos y somos salvos plenamente, ya somos salvos, pero la salvación se vive en el día a día, se goza, se crece en ella, se comparte y vemos la salvación tocar nuestras familias, vemos el shalom de Dios tocar más allá, el sabbat de Dios, tocar la vida de los que nos rodean. Es algo poderoso y ahí vemos y vivimos en Él y nos movemos en Él. Preciosa palabra del Señor. Vamos a orar. Para terminar, les agradecemos a todos aquellos que se han conectado y que han estado pendientes. Disculpen los inconvenientes que tuvimos al principio con la señal, pero ya, ¿verdad?, todo se resolvió. Gracias al Señor, gracias por su paciencia y por estar ahí pendientes. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra es preciosa, Señor. No hay nadie como tú. Y tu palabra nos recuerda lo que has caminado, lo que hiciste, tu obra completa, Señor, para que nosotros podamos descansar en ella y podamos compartirla a otros, Señor. Te pedimos, Señor, que bendigas a todos los hermanos que han estado pendientes de esta clase. Si hay alguno que necesita sanidad, tócale. Si hay alguien que necesita ánimo, bendícele, anímale en esta hora. Te pedimos que traigas consuelo, Señor, a aquellos que están viendo, que traigas sanidad a la mamá de Lizzy, Señor, que está en el hospital, que traigas bendición sobre ella, Padre Santo, que tu gracia sea sobre cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga. Gracias por haber estado conectados. Un abrazo a todos. Bye.